Llevo 3 años trabajando como repartidor de Uber Eats en Guadalajara y pensé que ya lo había visto todo. Entregas a las 3 de la mañana, clientes borrachos, direcciones equivocadas en colonias peligrosas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche de octubre. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque te juro que después de escuchar esto, vas a pensar 2 veces antes de aceptar pedidos nocturnos en tu zona. Era una noche tranquila, de esas en las que casi no hay pedidos y uno considera mejor irse a casa. Eran las 11:30 de la noche cuando sonó la notificación en mi celular. Un pedido de McDonald's con destino al otro lado de la ciudad, pero la propina era de 150 pesos. Eso llamó mi atención inmediatamente porque la orden apenas costaba 200 pesos. Nadie deja propinas así de generosas, mucho menos a esa hora. Pero yo necesitaba el dinero, así que acepté sin pensarlo demasiado. Recogí el pedido sin problema. Eran 2 hamburguesas, unas papas grandes y 2 refrescos. Nada fuera de lo común. Lo extraño comenzó cuando revisé la dirección de entrega en el GPS. Las coordenadas me llevaban directamente al cementerio municipal de Mezquitán. Al principio pensé que era un error de la aplicación, esas cosas pasan todo el tiempo. Intenté contactar al cliente a través del chat, pero no hubo respuesta. Llamé por teléfono y solo escuché el tono demarcado hasta que cortó automáticamente. En las instrucciones especiales había un mensaje que decía, tumba 123, lado oeste. Toca 3 veces la reja y espera. Mi primer instinto fue cancelar el pedido. Algo en todo esto no cuadraba y mi intuición me gritaba que me fuera a casa. Pero entonces pensé en la propina, en las cuentas que tenía que pagar, y en que probablemente era solo algún bromista o alguien haciendo un reto estúpido de redes sociales. Además, pensé, los cementerios tienen vigilancia nocturna. No estaría completamente solo. Así que arranqué el coche y me dirigí hacia allá, tratando de ignorar ese nudo que empezaba a formarse en mi estómago. El trayecto duró unos 20 minutos. Mientras conducía por las calles cada vez más vacías, noté que la aplicación mostraba que el cliente estaba activo, viendo mi ubicación en tiempo real. Eso me tranquilizó un poco, al menos sabía que había alguien al otro lado esperando la entrega. Pero cuando llegué a la entrada principal del cementerio, toda esa falsa seguridad se desvaneció. Las rejas estaban cerradas con un candado enorme y oxidado. No había vigilante, no había luz excepto por un farol solitario que parpadeaba a unos metros de distancia. Bajé del coche con la bolsa de comida en la mano, mi celular en la otra, y el corazón comenzando a latir más rápido de lo normal. La aplicación seguía mostrando que el cliente estaba ahí, esperando. Caminé hacia la reja, recordando las instrucciones, toqué 3 veces el metal frío. El sonido resonó en la noche silenciosa, y por un momento no pasó nada. Solo el viento moviendo las hojas secas en el suelo y ese maldito farol parpadeando como si estuviera a punto de apagarse para siempre. Entonces lo escuché. Pasos. Pasos lentos y arrastrados que venían desde el interior del cementerio. No eran pasos normales, sonaban como si alguien caminara con dificultad, arrastrando algo pesado. Me quedé paralizado, aferrando la bolsa de comida como si fuera un escudo. La lógica me decía que debía ser el vigilante o alguien que vivía cerca, pero algo primitivo en mi cerebro me gritaba que corriera. Los pasos se acercaban más y más, y pude ver una silueta moviéndose entre las tumbas, avanzando directamente hacia donde yo estaba. Cuando la figura llegó lo suficientemente cerca para que la luz del farol la iluminara, se me heló la sangre. Era un hombre de unos 60 años, vestido con ropa completamente negra y sucia de tierra. Sus ojos estaban hundidos y tenía una palidez enfermiza que hacía que su piel pareciera traslúcida bajo esa luz mortecina. Lo más perturbador era su expresión, completamente vacía, como si estuviera en trance. Se detuvo al otro lado de la reja, a menos de 1 metro de mí, y extendió su mano temblorosa entre los barrotes de metal. Tumba 123, dijo con una voz rasposa que parecía salir de lo más profundo de su garganta. No era una pregunta, era una afirmación. Yo solo asentí, incapaz de formar palabras, y le extendí la bolsa con manos temblorosas. Él la tomó con movimientos lentos y deliberados, y por un segundo nuestros dedos se rozaron. Su piel estaba helada, más fría que el metal de la reja. Cuando retiró su mano, vi que tenía tierra negra bajo las uñas, como si hubiera estado cavando con las manos desnudas.
gracias por traerle su cena, susurró, y entonces su boca se curvó en algo que pretendía ser una sonrisa pero que parecía más bien una mueca de dolor. Ella lleva esperando desde las 11. Antes de que pudiera preguntarle a quién se refería, el hombre dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el interior del cementerio, arrastrando los pies sobre el pasto húmedo. Lo vi alejarse, moviéndose entre las lápidas hasta que su silueta se fundió completamente con la oscuridad. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Corrí hacia mi coche, metí la llave con manos temblorosas y arranqué tan rápido que las llantas chirriaron contra el pavimento. No miré atrás, no quería ver si ese hombre seguía ahí o si había algo más observándome desde la oscuridad. Conduje a toda velocidad por las calles vacías, con el corazón golpeándome el pecho como un martillo. Fue solo cuando llegué a una avenida iluminada y con tráfico que me atreví a revisar mi celular. La aplicación mostraba la entrega como completada. Pero había algo más que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. En el perfil del cliente, donde normalmente aparece el nombre, solo había un guión. La foto de perfil era una imagen completamente negra. Y en el historial de pedidos de ese usuario, pude ver que había ordenado lo mismo, a la misma hora, todos los martes durante los últimos 6 meses. Diferentes repartidores, siempre la misma dirección, siempre el cementerio. Al día siguiente busqué información sobre la tumba 123 del cementerio de Mezquitán. Lo que encontré me heló hasta los huesos. Pertenecía a una mujer llamada Elena Martínez que había muerto en un accidente de coche exactamente 6 meses atrás. Su fecha de fallecimiento era un martes. Había muerto a las 11:15 de la noche. Y según el reporte policial, su última actividad registrada antes del accidente fue haber hecho un pedido de comida a través de Uber Eats que nunca llegó a recoger. Desde esa noche, borré mi cuenta de repartidor y conseguí trabajo en un almacén. Ya no trabajo de noche, ya no acepto entregas en zonas alejadas. Pero lo que más me atormenta no es lo que vi esa noche. Es pensar en todos los martes que han pasado desde entonces, preguntándome quién ha estado llevando esas entregas al cementerio, y si alguno de esos repartidores se ha preguntado por qué la propina es siempre tan generosa. Y si alguno de ellos se ha quedado el tiempo suficiente para ver quién es realmente el que recoge esa comida cuando el hombre de ojos vacíos desaparece entre las tumbas. Si alguna vez te sale un pedido con propina excesiva hacia un cementerio a medianoche, mi consejo es simple: cancélalo. No importa cuánto necesites el dinero, no importa qué tan buenos sean tus números de aceptación. Hay cosas que es mejor dejar sin entregar, preguntas que es mejor no responder, y lugares donde los vivos no tienen nada que hacer después del anochecer. Y si de todas formas decides ir, si la curiosidad o la necesidad pueden más que el miedo, solo te pido una cosa: cuando escuches esos pasos arrastrándose hacia ti en la oscuridad, no mires demasiado tiempo a los ojos de quien recibe el pedido. Porque tal vez descubras que no hay nada detrás de ellos, solo un vacío que te va a perseguir cada noche cuando cierres los ojos. Antes de continuar con la siguiente historia, si este relato te ha puesto la piel de gallina, suscríbete al canal Sombras Antiguas. Aquí compartimos las experiencias más escalofriantes de personas reales que se han enfrentado a lo inexplicable. Y créeme, lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. Las siguientes historias son aún más perturbadoras. Me llamo Andrea y llevo 2 años siendo repartidora de Uber Eats en Monterrey. Soy madre soltera de un niño de 6 años, y este trabajo me permite tener horarios flexibles para estar con él durante el día. Por eso acepto los turnos nocturnos, cuando él duerme en casa de mi mamá. Las noches suelen ser tranquilas y las propinas son mejores. O al menos, eso era lo que pensaba antes de aquella entrega que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que es posible y lo que no. Fue un viernes de hace 3 meses. Eran las 11 de la noche y acababa de dejar un pedido en la Colonia del Valle cuando entró una solicitud con una propina de 300 pesos. El pedido era simple: 2 órdenes de sushi y una botella de refresco de 1 litrina. Lo que me llamó la atención fue la urgencia marcada en rojo y un mensaje en las instrucciones especiales que decía: por favor, necesito que llegues rápido. Es una emergencia. Pensé que tal vez era alguien enfermo o una mujer embarazada con antojo, así que acepté inmediatamente y conduje lo más rápido que pude hacia el restaurante. Recogí el pedido en menos de 10 minutos y me dirigí a la dirección indicada. El GPS me llevó hacia una zona residencial antigua en las afueras de San Pedro, un área que conocía poco pero que sabía que era tranquila. Durante el trayecto, el cliente me envió 3 mensajes consecutivos a través de la aplicación.
El primero decía, gracias por aceptar, de verdad te lo agradezco. El segundo, por favor no tardes, es urgente. Y el tercero, que me hizo sentir un escalofrío, no te vayas cuando llegues, por favor. Necesito que esperes. Llegué a la dirección exacta que marcaba el GPS unos 20 minutos después. Pero cuando bajé del coche con el pedido en las manos, mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. La casa número 347, según la aplicación, no existía. En su lugar había un lote baldío rodeado por una cerca de alambre oxidado. A ambos lados había casas habitadas con luces encendidas, pero en medio, donde se suponía que debía entregar el pedido, solo había escombros, hierba alta y una estructura de concreto que parecía ser los cimientos de algo que nunca se terminó de construir. Revisé el GPS 3 veces. La ubicación era correcta, el puntito azul en el mapa estaba exactamente donde yo me encontraba. Tomé mi celular y le saqué una foto al terreno vacío, pensando que necesitaría evidencia para reportar el error. Pero justo cuando iba a contactar soporte, recibí otro mensaje del cliente, ya llegaste. Te veo desde la ventana. Por favor toca el timbre. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré alrededor, buscando alguna cámara oculta o señal de que esto fuera una broma pesada, pero las calles estaban completamente vacías y en silencio. Decidí responder, disculpa, pero aquí no hay ninguna casa. Solo un terreno baldío. ¿Estás seguro de la dirección? La respuesta llegó casi instantáneamente, estoy en la Casa Blanca con puerta café. Número 347. Por favor, ayúdame. No puedo salir. Un nudo se formó en mi garganta. Volví a mirar el terreno vacío frente a mí, iluminado apenas por la luz de un poste cercano. No había ninguna Casa Blanca, no había ninguna puerta café. Pero entonces, mientras observaba fijamente los escombros, noté algo que hizo que se me erizara la piel. Entre la maleza y los restos de concreto, había una puerta. Una puerta de madera café, vieja y desgastada, que estaba recargada contra lo que parecía ser parte de una pared derruida. No estaba adherida a ninguna estructura, simplemente estaba ahí, de pie entre la hierba alta como si alguien la hubiera colocado en medio de la nada. Y junto a ella, medio cubierto por plantas trepadoras, había un timbre oxidado colgando de un cable suelto. Mi respiración se aceleró y di un paso hacia atrás, tropezando con la banqueta. Mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje, por favor, toca el timbre. Llevo días esperando. Nadie más ha querido ayudarme. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Cada fibra de mi ser me gritaba que me fuera, que dejara el pedido ahí y me largara lo más rápido posible. Pero algo en ese mensaje, la desesperación implícita en esas palabras, me hizo dudar. ¿Y si realmente había alguien en problemas? ¿Y si era una persona atrapada en algún sótano o estructura subterránea que yo no podía ver? Con las piernas temblando, caminé lentamente hacia la cerca de alambre. Encontré un espacio donde el metal estaba doblado y me colé con cuidado, sosteniendo la bolsa de comida contra mi pecho. Cada paso que daba hacia esa puerta solitaria hacía que mi corazón latiera más fuerte. El silencio era absoluto, ni siquiera se escuchaban grillos o el sonido distante de los coches. Solo mis pasos crujiendo sobre la hierba seca y mi respiración agitada. Cuando llegué frente a la puerta, extendí mi mano temblorosa hacia el timbre, pero antes de que pudiera tocarlo, mi celular vibró violentamente en mi bolsillo. Era una llamada. Del cliente. Contesté con voz temblorosa, ¿hola? Al otro lado solo había silencio, pero no un silencio vacío. Era el tipo de silencio donde puedes sentir que alguien está ahí, respirando, escuchando. Esperé unos segundos que se sintieron eternos, y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Una voz de mujer, apenas un susurro, tan débil que tuve que pegar el teléfono contra mi oreja para escucharla, detrás de ti. Giré sobre mis talones tan rápido que casi caigo. Pero no había nadie. El terreno baldío seguía vacío, solo hierba y escombros bajo la luz mortecina del poste. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar cuando el teléfono vibró de nuevo en mi mano. Esta vez era un mensaje, perdón. No quería asustarte. Estoy adentro. Por favor, deja la comida y vete. Ya no necesito que te quedes.
Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el celular. Dejé la bolsa del sushi junto a la puerta de madera, di 3 pasos hacia atrás sin darle la espalda, y entonces corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Salté la cerca de alambre, me raspé la pierna, pero no me importó. Llegué a mi coche, me encerré dentro y arranqué con las llantas chirriando. No dejé de conducir hasta que estuve a varios kilómetros de distancia, en una gasolinera iluminada y llena de gente. Solo ahí, rodeada de normalidad y vida, me atreví a revisar mi celular de nuevo. La aplicación mostraba la entrega como completada. 5 estrellas de calificación. Y un comentario que decía, gracias por tu valentía. Hacía mucho que nadie llegaba tan lejos. Al día siguiente, con la luz del sol dándome un falso sentido de seguridad, decidí investigar. Busqué la dirección en registros públicos y en Google Maps. Lo que encontré me dejó sin aliento. Esa casa había existido. Era una construcción de 2 pisos, blanca con puerta café, exactamente como la describió el cliente. Pero había sido demolida hace 7 años después de que una familia completa muriera en un incendio durante la madrugada. Según los reportes de noticias que encontré, los bomberos dijeron que las puertas estaban trabadas desde adentro y que nadie pudo salir. La madre de familia, una mujer de 32 años llamada Mónica Reyes, fue encontrada junto al teléfono, con su última llamada registrada a un servicio de entrega de comida que nunca llegó a tiempo. Busqué en foros de repartidores de la zona. Lo que descubrí me heló la sangre. Al menos otros 6 repartidores habían reportado pedidos a esa misma dirección en los últimos 2 años. Todos describían lo mismo, el terreno baldío, los mensajes urgentes, la sensación de ser observados. 2 de ellos confesaron haber dejado la comida junto a la puerta misteriosa, y ambos juraban que cuando miraron hacia atrás al alejarse, la bolsa ya no estaba. Uno incluso subió una foto del terreno vacío tomada desde su coche, y si te fijas muy bien en el fondo, entre las sombras, puedes distinguir lo que parece ser la silueta de una mujer de pie junto a donde debería estar la ventana de una casa que ya no existe. Desde entonces, cada vez que acepto un pedido nocturno, reviso en Google Street View la dirección antes de ir. Bloqueo automáticamente cualquier entrega que me lleve a terrenos baldíos o zonas sin construcciones visibles en el mapa satelital. He cambiado mis horarios y ahora trabajo principalmente de día, aunque eso signifique ganar menos. Porque hay cosas peores que perder dinero. Como descubrir que hay personas, o lo que sea que quede de ellas, atrapadas en lugares que dejaron de existir hace años, esperando desesperadamente por ayuda que nunca llegará a tiempo. Y lo más aterrador de todo no es lo que vi esa noche. Es saber que esa solicitud sigue apareciendo en la aplicación. Que cada semana, algún repartidor nuevo que necesita el dinero extra acepta ese pedido con propina generosa. Y que tal vez, solo tal vez, uno de estos días alguien va a tocar ese timbre oxidado, y la puerta que no debería estar ahí se va a abrir. Y cuando eso pase, tengo la horrible certeza de que ese repartidor nunca va a regresar a completar su turno. Mi nombre es Roberto y durante años fui repartidor nocturno de Uber Eats en Ciudad de México. Digo fui porque ya no lo soy, y la razón por la que dejé ese trabajo es algo que todavía me quita el sueño. Hay clientes regulares que todos los repartidores conocemos, esos que piden casi todas las noches y que con el tiempo se vuelven parte de tu rutina. Pero este cliente en particular era diferente. Tan diferente que ahora, cuando pienso en todas las veces que subí a ese departamento, me pregunto cómo es posible que no me diera cuenta antes de lo que realmente estaba pasando ahí arriba. Todo comenzó hace aproximadamente 1 año. Empecé a recibir pedidos recurrentes hacia el mismo edificio en la colonia Narvarte, siempre al departamento 402 del edificio B. Siempre era el mismo pedido exacto, 2 hamburguesas dobles sin cebolla, papas grandes y un refresco de cola de 2 litros. Y siempre, sin excepción, llegaba la solicitud a las 3 de la madrugada. Al principio no le presté demasiada atención. Pensé que era alguien con horarios nocturnos, tal vez un trabajador de turno nocturno o un insomne con hambre. La propina era siempre de 50 pesos, nada extraordinario, pero suficiente para que el viaje valiera la pena. Las instrucciones especiales nunca cambiaban: no toques la puerta. No toques el timbre. Solo deja la bolsa frente a la puerta y envía un mensaje cuando te vayas. Instrucciones como esas no son raras en este trabajo. Mucha gente no quiere interacción, especialmente a esas horas.
Así que durante los primeros 3 meses, simplemente seguí las indicaciones. Llegaba al edificio, subía al cuarto piso por las escaleras porque el elevador hacía un ruido espantoso, dejaba la comida frente a la puerta del 402 y me iba. Nunca vi al cliente, nunca escuché nada desde el interior del departamento. Era como entregar comida a un fantasma. Pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas alrededor del cuarto mes. Una noche, cuando dejé el pedido como siempre, noté que la puerta de al lado, el 401, estaba entreabierta. Una mujer mayor me observaba desde la rendija con una expresión que no pude descifrar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella negó lentamente con la cabeza, como advirtiéndome de algo, y cerró la puerta de golpe. El sonido resonó en el pasillo vacío y silencioso. Me quedé ahí parado unos segundos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, pero finalmente me fui pensando que tal vez la señora tenía algún problema con su vecino. La siguiente vez que entregué ahí, 2 días después a la misma hora, la mujer del 401 volvió a estar observando desde su puerta entreabierta. Esta vez, cuando bajaba las escaleras, la escuché susurrar con voz temblorosa: «Deja de venir aquí. No es seguro». Me detuve y volví sobre mis pasos, pero su puerta ya estaba cerrada con seguro. Toqué suavemente, tratando de no hacer ruido, pero no hubo respuesta. Solo el silencio espeso del edificio dormido y mi corazón latiendo cada vez más fuerte. Intenté convencerme de que era una vecina paranoica, tal vez con demencia, pero algo en su tono de voz se me quedó grabado. Después de eso, empecé a prestar más atención cada vez que iba. Notaba pequeños detalles que antes había pasado por alto. El pasillo del cuarto piso siempre estaba más frío que el resto del edificio, incluso en noches calurosas de verano. Las luces fluorescentes parpadeaban constantemente, creando sombras que se movían de formas extrañas. Y lo más inquietante, nunca, en ninguna de las docenas de veces que había subido, escuché algún sonido proveniente del departamento 402. Ni televisión, ni música, ni pasos. Nada. Era como si el departamento estuviera vacío, pero alguien seguía ordenando comida religiosamente cada madrugada. Una noche decidí esperar. Dejé la comida como siempre, pero en lugar de irme inmediatamente, me quedé en el rellano de las escaleras, apenas visible desde el pasillo. Quería ver quién recogía la comida, satisfacer esa curiosidad que se había convertido en una comezón constante en mi mente. Pasaron 5 minutos. 10. 15. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el zumbido intermitente de las luces. Estaba a punto de rendirme cuando escuché el sonido más suave que puedas imaginar, el roce de la bolsa de papel contra el piso de mosaico. Me asomé con cuidado. La bolsa ya no estaba frente a la puerta. Había desaparecido en completo silencio. No escuché la puerta abrirse, no escuché pasos, no escuché absolutamente nada. La comida simplemente ya no estaba ahí. Mi piel se erizó de pies a cabeza. Me obligué a caminar hacia la puerta del 402, cada paso resonando demasiado fuerte en el silencio. Cuando llegué frente a ella, me agaché y miré por debajo de la rendija. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Había luz adentro, una luz tenue y parpadeante como de velas. Y pude ver sombras moviéndose, pero no de forma normal. Se movían erráticas, como si estuvieran desconectadas de cualquier cuerpo físico, deslizándose por las paredes en patrones imposibles. Entonces escuché algo que hizo que me pusiera de pie de un salto, una respiración pesada justo del otro lado de la puerta, tan cerca que pude sentir el aire caliente filtrándose por debajo. Alguien estaba ahí parado, exactamente donde yo estaba, con solo unos centímetros de madera separándonos. Salí corriendo. Bajé las escaleras de 3 en 3, casi tropezando varias veces, y no me detuve hasta que estuve dentro de mi coche con las puertas cerradas. Mi respiración estaba agitada y tenía las manos temblando mientras sujetaba el volante. Juré que nunca más aceptaría un pedido a ese edificio. Pero 2 noches después, como un reloj, la solicitud apareció de nuevo. Mismo pedido, misma hora, mismas instrucciones. Esta vez la rechacé. Y la siguiente vez también. Y la siguiente. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Comencé a recibir mensajes del cliente en la aplicación, aunque nunca había respondido antes. El primer mensaje decía: «¿Por qué ya no vienes?».
El segundo, un día después, te extraño. Eras el único que venía. El tercero me heló la sangre, sé dónde vives, Roberto. Calle Insurgentes 230, Departamento 9. Mi dirección exacta. Una dirección que no está registrada en mi perfil de repartidor, que solo yo y mi familia conocemos. Reporté los mensajes a soporte de Uber, pero me dijeron que no podían rastrear al cliente porque la cuenta había sido eliminada. Sin embargo, los pedidos seguían apareciendo. Diferentes cuentas, siempre el mismo pedido, siempre la misma dirección, siempre la misma hora. Era como si quien sea que estuviera en ese departamento pudiera crear cuentas nuevas a voluntad. Empecé a tener pesadillas donde subía esas escaleras una y otra vez, y cada vez que llegaba al cuarto piso, todas las puertas estaban abiertas excepto la del 402. Decidí hacer algo que probablemente fue estúpido, fui al edificio durante el día. Quería hablar con el administrador, averiguar quién vivía realmente ahí. Llegué a las 11 de la mañana, con el sol brillante y la calle llena de gente, pensando que eso me haría sentir más seguro. El conserje, un hombre de unos 50 años, me miró extrañado cuando le pregunté por el departamento 402 del edificio B. Su expresión cambió de confusión a algo parecido al miedo. Me hizo pasar a su caseta y cerró la puerta antes de hablar. Ese departamento lleva vacío 5 años, me dijo con voz baja, mirando nerviosamente hacia el edificio. Desde que encontraron al inquilino anterior muerto. Llevaba semanas ahí, solo, descomponiéndose. Dicen que murió de hambre porque se había encerrado él mismo y nadie se dio cuenta hasta que el olor se volvió insoportable. Era un tipo raro, nunca salía, solo ordenaba comida a domicilio. Siempre lo mismo, siempre a las 3 de la mañana. Cuando lo encontraron, tenía el celular en la mano, con una aplicación de delivery abierta. Mis piernas casi cedieron. Le pregunté si podía subir a ver el departamento, necesitaba confirmarlo con mis propios ojos. Él negó rotundamente, pero algo en mi desesperación lo convenció. Subimos juntos, él con un manojo de llaves tintineando en sus manos temblorosas. Cuando llegamos al cuarto piso, el frío familiar me envolvió inmediatamente. El conserje abrió la puerta del 402 y lo que vi confirmó mi peor temor. El departamento estaba completamente vacío. Sin muebles, sin cortinas, sin nada. Las paredes tenían manchas de humedad y olía a cerrado y a algo más, algo dulzón y nauseabundo que no pude identificar. Pero lo que me dejó paralizado fue lo que estaba en el suelo, justo frente a la puerta. Decenas de bolsas de papel de diferentes restaurantes, todas intactas, apiladas cuidadosamente contra la pared. Y reconocí varias de ellas. Eran las bolsas que yo había dejado durante todos esos meses. Allí estaban, con la comida todavía dentro, descompuesta y cubierta de moho. Pero todas, absolutamente todas, estaban vacías de contenido en una esquina específica del departamento. Como si alguien o algo las hubiera abierto meticulosamente, hubiera consumido el contenido, y luego las hubiera devuelto a su posición frente a la puerta. El conserje me jaló del brazo, sacándome de mi shock. Varias veces he venido a limpiar esto, pero cada semana aparecen bolsas nuevas. He cambiado la cerradura 3 veces. No sé cómo siguen entrando. Salimos de ahí y nunca volví. Esa misma tarde desactivé mi cuenta de repartidor permanentemente. Pero los mensajes no se detuvieron. Cada madrugada, exactamente a las 3, mi celular vibra con una notificación. No de Uber, porque ya no tengo cuenta, sino de números desconocidos. Mensajes de texto simples: tengo hambre, ¿por qué me abandonaste? Pronto te volveré a ver. He cambiado de número veces. Los mensajes siempre regresan. Lo peor es que hace 2 semanas me mudé a un nuevo departamento en otra colonia, tratando de empezar de nuevo. La primera noche que dormí ahí, a las 3 de la madrugada, alguien tocó mi puerta. No abrí, por supuesto. Pero por debajo de la rendija, vi deslizarse una bolsa de papel. Cuando finalmente me atreví a abrirla horas después, contenía 2 hamburguesas dobles sin cebolla, papas grandes y un refresco de 2 litros. La comida estaba caliente, como si acabara de ser preparada. Y había una nota escrita con letra temblorosa: ahora me toca a mí hacer las entregas. Soy Daniel y trabajo como repartidor de Uber Eats en Querétaro desde hace 3 años. He visto de todo en este trabajo,
clientes borrachos, direcciones imposibles, colonias peligrosas. Pero nada me preparó para lo que viví hace 6 meses en una entrega que parecía demasiado buena para ser verdad. Y como dice el dicho, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. O peor aún, es algo que nunca debiste aceptar en primer lugar. Era una noche de martes, alrededor de las 11:30. Había sido un turno lento y apenas había ganado 300 pesos en 5 horas. Estaba a punto de irme a casa cuando llegó una solicitud que hizo que mis ojos se abrieran de par en par. Era un pedido de pizza y alitas por un total de 400 pesos, pero la propina era de 500 pesos. Más de 100% de propina. En 3 años haciendo esto, nunca había visto algo así. Las instrucciones especiales decían simplemente, sigue las coordenadas GPS exactas. Estaré esperando. No había dirección convencional, solo un pin en el mapa. Revisé la ubicación en el GPS y mi entusiasmo inicial se enfrió un poco. El pin estaba ubicado en las afueras de la ciudad, hacia la zona serrana, en lo que parecía ser un área sin construcciones visibles en el mapa satelital. Pensé que tal vez era alguna cabaña o rancho alejado, de esos donde viven personas que valoran la privacidad. La propina generosa tenía sentido si la persona vivía tan lejos. Calculé que el viaje de ida y vuelta me tomaría como 1 hora, pero con 500 pesos de propina, definitivamente valía la pena. Acepté el pedido y me dirigí al restaurante. Recogí la comida sin problema y comencé el trayecto. Los primeros 20 minutos fueron normales, conduciendo por la carretera principal mientras el GPS me guiaba. Pero entonces me indicó que tomara una desviación hacia un camino de terracería que se adentraba en el bosque. Las luces de la ciudad se fueron quedando atrás y pronto solo había oscuridad a ambos lados del camino, interrumpida ocasionalmente por los árboles iluminados por mis faros. El camino era estrecho y lleno de baches, y mi coche protestaba con cada piedra que golpeaba el chasis. Después de conducir unos 15 minutos por ese camino, empecé a sentir que algo no estaba bien. No había ninguna señal de civilización, ninguna luz de casas, nada. Solo árboles y más árboles. Revisé el GPS y vi que me faltaban todavía 5 kilómetros para llegar al punto marcado. Consideré dar la vuelta, pero entonces pensé en la propina, en las cuentas que tenía que pagar, y seguí adelante. Fue la peor decisión que pude haber tomado. El GPS finalmente me indicó que había llegado a mi destino. Frené el coche y miré alrededor, confundido y con un nudo creciente en el estómago. No había nada. Solo un pequeño claro en el bosque, rodeado de árboles altos cuyas sombras se mecían con el viento nocturno. No había casa, no había cabaña, no había ninguna estructura. Solo tierra, hierba y el sonido del viento entre las hojas. Tomé mi celular para contactar al cliente, pero no había señal. Por supuesto que no había señal en medio de la nada. Estaba a punto de dar marcha atrás cuando mis faros iluminaron algo en el centro del claro que hizo que se me helara la sangre. Había una mesa. Una mesa de madera vieja, puesta en medio del bosque como si estuviera esperando comensales. Y sobre ella había velas, al menos una docena de velas blancas encendidas, sus llamas bailando con el viento pero sin apagarse. Alrededor de la mesa había sillas también de madera, todas vacías. El escenario era tan surreal que por un momento pensé que estaba soñando. Apagué el motor y me quedé sentado en el coche, con las manos aferradas al volante y el corazón latiéndome cada vez más fuerte. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma elaborada, o un experimento artístico, o alguna clase de ritual inofensivo. Pero cada fibra de mi instinto me gritaba que me fuera de ahí inmediatamente. Entonces, mientras observaba fijamente la mesa iluminada por las velas, noté algo más que hizo que mi respiración se detuviera. En la tierra, justo frente a la mesa, había algo escrito. Bajé del coche lentamente, dejando la puerta abierta por si necesitaba salir corriendo, y caminé unos pasos hacia adelante para poder leer. Las palabras estaban escritas con piedras blancas, formando letras toscas pero legibles a la luz de mis faros. Gracias por venir, Daniel. Deja la comida en la mesa. Mi nombre. Sabían mi nombre. Pero eso era normal, mi nombre aparecía en la aplicación. Intenté calmarme con ese pensamiento mientras mis piernas temblaban. Con manos temblorosas, tomé la bolsa con la comida y caminé hacia la mesa.
cada paso parecía resonar demasiado fuerte en el silencio del bosque. El único sonido era el viento, las hojas moviéndose, y mi propia respiración agitada. Cuando llegué a la mesa, vi que había algo más. En cada plato había una nota escrita a mano. Tomé una con dedos temblorosos y la acerqué a la luz de las velas. Decía, para los que esperan en silencio. Las otras 3 notas decían lo mismo. Dejé la comida en el centro de la mesa, entre las velas, y retrocedí lentamente. Fue entonces cuando lo escuché. Pisadas. Múltiples pisadas acercándose desde diferentes direcciones en el bosque. No eran pisadas normales, sonaban arrastradas, como si quien caminara tuviera dificultad para levantar los pies del suelo. El sonido venía de todas partes a la vez, rodeándome. Mi cuerpo entró en pánico y corrí hacia mi coche, tropezando con raíces y piedras, pero sin detenerme. Me metí al coche, cerré la puerta de un golpe y puse el seguro con manos frenéticas. Arranqué el motor y di marcha atrás sin mirar, solo queriendo alejarme de ahí lo más rápido posible. Pero antes de girar el coche completamente, mis faros iluminaron la mesa una última vez. Y lo que vi hizo que gritara. Las sillas ya no estaban vacías. Había figuras sentadas en ellas, siluetas oscuras y deformes que se inclinaban sobre la mesa, alcanzando la comida con movimientos grotescos y poco naturales. No me quedé para ver más. Pisé el acelerador a fondo y el coche salió disparado por el camino de terracería, rebotando violentamente sobre los baches. Ramas golpeaban las ventanas y el motor rugía mientras forzaba la velocidad al máximo. No reduje la velocidad hasta que llegué de vuelta a la carretera pavimentada, donde finalmente había luz y señal de celular. Me detuve en el acotamiento, temblando de pies a cabeza, y revisé la aplicación con dedos temblorosos. La entrega aparecía como completada. 5 estrellas. Y había un comentario nuevo del cliente: excelente servicio. La comida llegó caliente y a tiempo. Mis invitados quedaron muy satisfechos. Debajo del comentario había una propina adicional de 200 pesos más. Pero lo que realmente me perturbó fue la foto que el cliente había subido como parte de la reseña. Era una foto de la mesa en el bosque, tomada desde arriba, mostrando los platos con comida y las figuras sentadas alrededor. Pero sus rostros estaban en sombras, completamente negros, sin ningún rasgo visible. Reporté el incidente a la policía al día siguiente. 2 oficiales fueron a investigar las coordenadas que les proporcioné. Cuando regresaron, me dijeron que encontraron el claro, encontraron la mesa y las sillas. Pero no había velas, no había rastros de comida, y no había nada escrito en el suelo. Lo más perturbador fue lo que uno de los oficiales me confió en privado: ese lugar era conocido por los lugareños como un antiguo sitio de reunión de un culto que desapareció en los años 70. Según las leyendas locales, el grupo realizaba rituales donde invocaban a los muertos para compartir una última cena. Desde esa noche, he rechazado sistemáticamente cualquier pedido que me lleve fuera de los límites de la ciudad. He visto que esa cuenta de usuarios sigue activa, sigue haciendo pedidos cada pocas semanas, siempre con propinas exorbitantes, siempre hacia las mismas coordenadas en el bosque. Y siempre hay repartidores nuevos que aceptan, seducidos por el dinero fácil. He intentado advertirles en grupos de repartidores, pero la mayoría piensa que estoy exagerando o inventando historias. Lo que me mantiene despierto por las noches no es solo lo que vi en ese claro. Es la foto que el cliente subió. Porque cuando la amplío en mi celular y ajusto el brillo, puedo ver algo en las sombras de esos rostros. Ojos. Docenas de ojos brillantes mirando fijamente a la cámara, como si supieran que yo estaría viendo esa foto una y otra vez, tratando de entender qué fue lo que realmente alimenté esa noche en el bosque. Y lo peor de todo es que, si miro con mucho cuidado el fondo de la foto, puedo distinguir una quinta silueta de pie entre los árboles. Una silueta que se parece inquietantemente a la forma de un repartidor con una gorra de Uber Eats, observando la mesa desde la oscuridad. Y sé que no era yo, porque yo ya me había ido cuando esa foto fue tomada. Hace 2 semanas recibí un paquete en mi casa. No tenía remitente. Dentro había una vela blanca, idéntica a las que vi en aquella mesa, y una nota que decía: gracias por la cena. Esperamos verte pronto en nuestra próxima reunión. La vela está guardada en una caja en mi closet porque no me atrevo a tirarla, pero tampoco puedo soportar mirarla. Y cada martes por la noche, exactamente a la misma hora en que hice aquella entrega,
huelo a cera quemada en mi departamento, aunque la vela sigue intacta en su caja. Es como si algo de aquel lugar me hubiera seguido de vuelta, esperando pacientemente el momento en que mi curiosidad o mi necesidad de dinero me hagan volver a aceptar otro pedido como ese. Y tengo el horrible presentimiento de que, tarde o temprano, voy a recibir una invitación que no podré rechazar. Me llamo Carolina y comencé a trabajar como repartidora de Uber Eats hace apenas meses en Puebla. Necesitaba un ingreso extra para ayudar con la universidad, así que acepté el turno nocturno porque las propinas suelen ser mejores. Durante mi primera semana, todo fue relativamente normal. Entregas a departamentos, casas, oficinas de madrugada. Pero en mi 8º día de trabajo, algo comenzó que todavía no puedo explicar de forma racional, y que me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Esa noche estaba revisando los pedidos disponibles en la aplicación cuando noté algo extraño. Aparecía un pedido ya asignado a otro repartidor, pero seguía visible en mi pantalla como si estuviera disponible. El nombre del repartidor era Marcos Villegas y el pedido era hacia una dirección en la colonia La Paz. Lo extraño era que el pedido llevaba marcado como en camino durante más de 2 horas, algo completamente inusual. Los pedidos nunca tardan tanto, y si un repartidor no completa una entrega en tiempo razonable, el sistema automáticamente la reasigna. Pero este seguía ahí, suspendido en un limbo digital. No le di mucha importancia hasta la noche siguiente, cuando volví a ver el mismo pedido. Mismo repartidor, Marcos Villegas, misma dirección, mismo estado de en camino durante horas. Sentí curiosidad y decidí tomar un screenshot para mostrárselo a otros repartidores en el grupo de WhatsApp que teníamos. Cuando subí la imagen, la reacción fue inmediata y perturbadora. Uno de los repartidores veteranos, un tipo llamado Jorge que llevaba 5 años en esto, me llamó directamente. Su voz sonaba tensa cuando me dijo: borra esa captura. Bórrala ahora y no vuelvas a mencionar ese nombre. Me quedé helada por su tono. Le pregunté qué pasaba. Después de un largo silencio, me contó la historia. Marcos Villegas había sido repartidor nocturno hasta hace 6 meses. Era un tipo callado, responsable, que siempre tenía las mejores calificaciones. Una noche aceptó un pedido hacia la colonia La Paz, exactamente la misma dirección que yo veía en mi aplicación. Salió a hacer la entrega y simplemente nunca regresó. Su familia lo reportó como desaparecido al día siguiente. La policía encontró su coche abandonado 3 días después en las afueras de la ciudad, con las llaves puestas, el celular en el asiento del copiloto y la comida aún en la bolsa térmica en el asiento trasero. Pero de Marcos no había ni rastro. Jorge me advirtió que varios repartidores habían reportado ver ese mismo pedido fantasma en sus aplicaciones desde entonces. Algunos habían intentado contactar a soporte técnico, pero siempre les decían que era un error del sistema, un bug que pronto sería corregido. Pero nunca lo corregían. El pedido de Marcos seguía apareciendo, noche tras noche, como un recordatorio digital de alguien que nunca completó su última entrega. Jorge me suplicó que lo ignorara, que no intentara investigar, que simplemente siguiera con mi trabajo y olvidara lo que había visto. Pero yo no podía olvidarlo. Cada noche, cuando abría la aplicación, ahí estaba. El pedido de Marcos. Siempre en camino, siempre hacia la misma dirección, calle Reforma número 1230, La Paz. Empecé a obsesionarme con ello. Busqué información sobre Marcos en internet, encontré artículos de noticias sobre su desaparición, vi fotos de su familia suplicando información. Tenía 25 años, era estudiante de ingeniería, tenía toda una vida por delante. Y simplemente se había esfumado después de aceptar un pedido. Una noche, hace exactamente 2 semanas, tomé una decisión que sé que fue estúpida pero que no pude evitar. Decidí ir a la dirección. No iba a hacer la entrega de Marcos, eso era imposible, pero quería ver el lugar con mis propios ojos. Necesitaba entender qué había ahí y que pudiera hacer que alguien desapareciera sin dejar rastro. Esperé hasta mi día libre, fui durante el día con el sol brillante y las calles llenas de gente, pensando que eso me mantendría a salvo de lo que sea que le había pasado a Marcos en la oscuridad de la noche. Llegué a la calle Reforma y busqué el número 1230 y lo que encontré me dejó confundida. Era una casa normal, de 2 pisos, con una fachada bien mantenida y un jardín pequeño al frente. Había ropa colgada en el patio, lo que indicaba que alguien vivía ahí. No parecía un lugar siniestro o abandonado.
Era tan ordinario que me sentí tonta por haber ido. Estaba a punto de irme cuando una mujer mayor salió de la casa de al lado y me miró con curiosidad. Le sonreí, tratando de no parecer sospechosa, le pregunté cuánto tiempo llevaba la familia del número 1230 y viviendo ahí. La expresión de la mujer cambió completamente. Su sonrisa se desvaneció y me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Me dijo que esa casa había estado abandonada durante más de 10 años. Que la familia que vivía ahí se había mudado después de que el hijo menor muriera en un accidente dentro de la casa, y que desde entonces nadie la había habitado. Insistí, señalando la ropa en el tendedero, las cortinas en las ventanas, los signos obvios de que alguien vivía ahí. Ella negó con la cabeza lentamente y me dijo, no hay nada de eso ahí, niña. Esa casa está vacía. Siempre lo ha estado. Miré hacia la casa de nuevo y mi corazón comenzó a latir más rápido. La ropa seguía ahí, las cortinas seguían en su lugar. Pero la mujer estaba completamente convencida de lo que decía. Le tomé una foto a la casa con mi celular, le di las gracias y me fui rápidamente, sintiéndome cada vez más incómoda. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, revisé la foto que había tomado. Tuve que sentarme porque mis piernas dejaron de responder. En la foto, la casa aparecía exactamente como la mujer la había descrito, abandonada, sin cortinas, sin ropa en el tendedero, con las ventanas tapiadas y el jardín completamente seco y lleno de maleza. Pero yo había visto la ropa. Había visto las cortinas. Con mis propios ojos, en plena luz del día. ¿Cómo era posible que la cámara captara algo completamente diferente? Amplié la foto, buscando alguna explicación, y entonces vi algo que hizo que se me pusiera la piel de gallina. En una de las ventanas del segundo piso, apenas visible en las sombras, había una silueta. Una figura oscura de pie, mirando hacia afuera. Y aunque la imagen estaba borrosa, pude distinguir que sostenía algo que parecía ser una bolsa térmica de repartidor. Esa misma noche, el pedido de Marcos apareció en mi aplicación de nuevo. Pero esta vez era diferente. Ya no estaba marcado como en camino. Ahora decía entregado. Y había una nota nueva que nunca había estado ahí antes: ayuda. Estoy atrapado. No vengan. Mi sangre se heló. Tomé un screenshot frenéticamente y se lo envié a Jorge. Me llamó a los 5 minutos, su voz temblaba: no eres la primera que ve ese mensaje. Otros 3 repartidores lo vieron antes. Los 3 fueron a investigar a esa casa. Los 3 desaparecieron. Le pregunté por qué no lo había reportado a la policía, por qué no había hecho algo. Me dijo que lo había intentado, que varios lo habían intentado, pero que cada vez que la policía investigaba, no encontraban nada. La casa estaba vacía, no había señales de actividad, no había evidencia de nada. Y los repartidores desaparecidos simplemente eran catalogados como casos de personas que decidieron irse sin avisar, algo común en trabajos temporales como el nuestro. Nadie los buscaba realmente. Nadie excepto sus familias, que seguían esperando respuestas que nunca llegarían. Desde entonces, he dejado de usar Uber Eats por las noches. Trabajo solo durante el día y nunca acepto pedidos hacia la colonia La Paz. Pero el pedido de Marcos sigue apareciendo en mi aplicación. Y cada noche, a la misma hora en que él desapareció, recibo una notificación. No es de la aplicación de Uber. Es de un número desconocido. Siempre es el mismo mensaje: Carolina, ¿puedes terminar mi entrega? El cliente todavía está esperando. He bloqueado docenas de números, he cambiado mi número telefónico 2 veces, pero los mensajes siempre regresan. Lo más aterrador pasó hace 3 noches. Estaba tratando de dormir cuando escuché un ruido afuera de mi departamento. Pasos en el pasillo, arrastrándose lentamente hacia mi puerta. Entonces escuché el sonido inconfundible de algo siendo dejado en el suelo frente a mi puerta. Esperé en silencio, con el corazón golpeándome el pecho, hasta que los pasos se alejaron. Cuando finalmente me atreví a abrir la puerta horas después, con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas, encontré algo que hizo que gritara. Era una bolsa térmica de Uber Eats. Vieja, sucia, con manchas que parecían de humedad o algo peor. Dentro había una orden de comida completamente podrida, cubierta de moho, con un recibo pegado.
El recibo mostraba la fecha de hace 6 meses, el nombre del cliente estaba en blanco, pero el nombre del repartidor estaba claramente impreso, Marcos Villegas. Y escrito a mano en el reverso del recibo, con letra temblorosa y apenas legible, había un mensaje: ahora te toca a ti completar las entregas. Nosotros seguimos esperando clientes. Ven pronto. He reportado todo a la policía, pero me miran como si estuviera loca. He intentado borrar mi cuenta de Uber Eats, pero cada vez que lo hago, se reactiva automáticamente. Y el pedido de Marcos sigue ahí, esperando. Solo que ahora hay más pedidos. Más, para ser exacta. Cada uno con el nombre de un repartidor diferente, todos desaparecidos en los últimos años, todos con entregas hacia la misma casa en la colonia La Paz. Y sé, con una certeza que me aterroriza hasta los huesos, que eventualmente habrá un quinto pedido. Un pedido con mi nombre. Un pedido que estará marcado como en camino para siempre, esperando a que otro repartidor nuevo e ingenuo decida investigar qué le pasó a la chica que desapareció haciendo una entrega que nunca debió aceptar. Mi nombre es Javier y esta es la historia de mi última entrega como repartidor de Uber Eats. Llevo 8 años en este trabajo, he visto todo tipo de situaciones, he estado en las zonas más peligrosas de Tijuana y siempre salí ileso. Me consideraba un veterano, alguien que ya no se asustaba con nada. Pero lo que viví hace apenas una semana me demostró que hay cosas mucho peores que la violencia o el crimen. Hay cosas que no deberían existir, cosas que desafían toda lógica, y que una vez que las ves, te persiguen para siempre. Era mi última entrega de la noche, cerca de las 2 de la madrugada. Un pedido simple de tacos y refrescos hacia un edificio antiguo en el centro de la ciudad. La dirección era el piso 12, departamento 1200. La propina era modesta, apenas 30 pesos, pero era el último pedido y quería irme a casa. Recogí la comida de la taquería y me dirigí hacia el edificio. Era una construcción de los años 60, con esa arquitectura característica de la época, pasillos estrechos, pisos de mosaico desgastado y un elevador que gemía con cada movimiento. Cuando llegué al edificio, noté que el vestíbulo estaba casi completamente a oscuras. Solo funcionaba una de las lámparas del techo, creando sombras alargadas que se extendían por las paredes como dedos retorcidos. El elevador estaba fuera de servicio, según un letrero escrito a mano y pegado con cinta adhesiva, así que tendría que subir los 12 pisos por las escaleras. Suspiré resignado y comencé el ascenso, con la bolsa de comida en una mano y mi celular con la linterna encendida en la otra. El edificio estaba en completo silencio, un silencio tan denso que podía escuchar mi propia respiración resonando en el hueco de la escalera. Llegué al piso 12 después de unos 10 minutos de subida. Mis piernas ardían y estaba sudando a pesar del frío de la madrugada. El pasillo era largo y estrecho, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Las puertas de los departamentos eran todas idénticas, de madera oscura y con números metálicos pegados. Busqué el 1200 y lo encontré al final del pasillo, la última puerta del lado izquierdo. Algo en ese departamento me hizo sentir incómodo de inmediato, aunque no podía señalar exactamente qué era. Toqué el timbre y esperé. Nada. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte. Silencio absoluto. Revisé mi celular y vi que el cliente había marcado el pedido como activo, mostraba que estaba esperando la entrega. Intenté llamar por teléfono, pero no contestó. Estaba a punto de dejar la comida en el suelo y marcar la entrega como completada cuando escuché algo que me heló la sangre. Una voz de mujer, muy suave, casi un susurro, que venía desde el interior del departamento. Un momento, por favor. Esperé, cambiando el peso de un pie al otro, sintiéndome cada vez más incómodo. Pasó un minuto completo sin que nadie abriera la puerta. Volví a tocar el timbre y esta vez la voz respondió más rápido, pero con el mismo tono susurrante y débil: ya voy, no te vayas. Había algo extraño en esa voz, algo que no podía identificar pero que hacía que mi instinto me gritara que me fuera de ahí. Pero me quedé, esperando como un idiota mientras las luces del pasillo seguían parpadeando y creando sombras que parecían moverse por sí solas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché pasos acercándose a la puerta desde el interior. Pero no eran pasos normales. Sonaban arrastrados, lentos, como si la persona tuviera que hacer un esfuerzo enorme para caminar. La puerta se abrió apenas una rendija, bloqueada por la cadena de seguridad.
A través del espacio estrecho pude ver solo oscuridad y la silueta de una mujer. No podía distinguir sus rasgos, solo su forma recortada contra la negrura del departamento. Su voz volvió a salir, ahora más clara pero igualmente perturbadora. Gracias por venir. ¿Puedes dejar la comida ahí? No puedo abrir más la puerta. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Hubo un silencio largo y tenso antes de que respondiera, estoy bien. Solo, por favor, cuando te vayas, no mires hacia atrás. No importa lo que escuches o lo que sientas, no voltees. Prométemelo. Su tono era desesperado, casi suplicante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Le pregunté qué estaba pasando, por qué me pedía eso, pero ella solo repitió, prométemelo. Por tu bien, no mires hacia atrás. Algo en la forma en que lo dijo, el terror puro en su voz, hizo que asintiera incluso sabiendo que ella probablemente no podía verme en la penumbra del pasillo. Dejé la bolsa de comida frente a la puerta y di un paso hacia atrás. La mujer extendió una mano pálida y temblorosa a través de la rendija, tomó la bolsa rápidamente y cerró la puerta de golpe. Escuché varios cerrojos siendo activados desde el interior, uno tras otro, hasta que hubo completo silencio. Me quedé ahí parado unos segundos, procesando lo que acababa de pasar, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Entonces comencé a caminar de regreso hacia las escaleras, tratando de convencerme de que solo era una mujer paranoica o con algún problema de salud mental. Pero cuando había caminado apenas 3 metros, lo sentí. Una presencia. No puedo describirlo de otra manera. Era como si alguien o algo estuviera parado justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su calor. O más bien, su frío. Porque el aire a mi espalda se había vuelto helado, como si hubiera abierto la puerta de un congelador. Mi primer instinto fue voltear, ver que estaba ahí. Pero recordé la advertencia de la mujer. No mires hacia atrás. Mis manos comenzaron a temblar y aceleré el paso, manteniendo la vista fija en las escaleras al final del pasillo. Entonces escuché la respiración. Pesada, húmeda, justo detrás de mi oído. Tan cerca que sentí el aire caliente y fétido rozando mi nuca. Cada fibra de mi ser quería correr, pero algo me decía que si corría, si mostraba miedo, lo que fuera que estaba detrás de mí se lanzaría. Así que seguí caminando a paso firme pero controlado, con las piernas temblando y el sudor frío recorriendo mi espalda. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear más rápido, creando un efecto estroboscópico que hacía que las sombras bailaran de forma grotesca en las paredes. Estaba a menos de 2 metros de las escaleras cuando vi algo en la ventana al final del pasillo que me hizo detenerme en seco. Era una ventana grande que daba al exterior, pero por el ángulo, podía ver mi reflejo en el cristal. Y ahí, en el reflejo, vi lo que estaba detrás de mí. Era una figura alta, demacrada, con extremidades demasiado largas y articuladas en ángulos imposibles. Su cabeza estaba inclinada de forma antinatural hacia un lado, y donde debería estar su rostro solo había una oscuridad absoluta, como un agujero en la realidad misma. Pero lo peor eran sus manos. Tenía las manos extendidas hacia mí, con dedos que parecían garras, a solo centímetros de tocar mis hombros. Mi cuerpo se paralizó completamente. No podía moverme, no podía gritar, apenas podía respirar. En el reflejo, vi cómo esa cosa inclinaba su cabeza vacía, estudiándome, como si supiera que yo podía verla. Entonces hizo algo que destrozó cualquier rastro de cordura que me quedaba. Lentamente, muy lentamente, levantó uno de sus dedos alargados y lo presionó contra el cristal desde mi lado, haciendo un sonido agudo como el de uñas raspando vidrio. Pero no estaba del otro lado de la ventana. Estaba justo detrás de mí, en el pasillo, y de alguna forma su dedo atravesaba el espacio hasta tocar el reflejo. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a caminar. Un paso. Otro. Otro más. Sentía esas manos heladas rozando mi espalda, tirando suavemente de mi camisa, pero no miraba atrás. No podía mirar atrás. Llegué a las escaleras y bajé tan rápido como pude sin correr, esperando en cualquier momento sentir esas garras aferrándose a mi cuello. Bajé los 12 pisos en tiempo récord, con el corazón a punto de explotar y las piernas ardiendo. Solo cuando salí del edificio y me encontré en la calle, bajo las luces de los postes y con el sonido distante de los coches, me atreví a mirar hacia atrás. No había nada. La calle estaba vacía.
Pero cuando levanté la vista hacia el edificio, hacia el piso 12, vi una silueta en la ventana al final del pasillo. La misma silueta que había visto en el reflejo. Y aunque estaba a 12 pisos de distancia, pude sentir que me observaba, que me estudiaba, grabando mi rostro en lo que fuera que usaba para ver. Se quedó ahí, completamente inmóvil, durante lo que pareció una eternidad, antes de retroceder lentamente hacia la oscuridad del pasillo hasta desaparecer. Volví a mi coche con piernas temblorosas y marqué la entrega como completada con dedos que apenas podían sostener el celular. Fue entonces cuando vi el comentario que la clienta había dejado. 5 estrellas, pero el texto decía: gracias por respetar mi advertencia. Otros repartidores no lo hicieron. Lamento que ahora te siga. Una vez que lo ves en el reflejo, nunca te deja ir. Lo siento mucho. Mi sangre se convirtió en hielo. Revisé frenéticamente el espejo retrovisor de mi coche, y ahí estaba. La silueta. Sentada en el asiento trasero, con su cabeza inclinada y sus extremidades dobladas en ángulos imposibles, observándome con esa oscuridad vacía donde debería estar su rostro. Eso fue hace una semana. He dejado de trabajar como repartidor. He dejado de salir de noche. Pero no importa dónde vaya, cada vez que veo mi reflejo en cualquier superficie, cristal, espejo, pantalla de celular apagada, ahí está. Siempre detrás de mí. Siempre observando. Nunca acercándose lo suficiente para tocarme, pero tampoco alejándose nunca. Solo esperando. Y lo peor es que he comenzado a notar que cada día está un poco más cerca en el reflejo. 1 centímetro hoy, 2 mañana. Eventualmente, sé que va a estar lo suficientemente cerca como para que sus dedos me alcancen. Y cuando eso pase, tengo la horrible certeza de que voy a descubrir que les pasó a los otros repartidores que no siguieron la advertencia. Así que si alguna vez recibes una entrega en la que el cliente te advierte que no mires hacia atrás, por favor, hazle caso. Porque hay cosas que una vez que las ves, una vez que estableces ese contacto visual aunque sea a través de un reflejo, te marcan para siempre. Y lo que sea que te haya visto, nunca va a dejarte ir. Ahora, si me disculpan, necesito encontrar una forma de vivir sin espejos, sin ventanas, sin ninguna superficie que pueda mostrarme lo que está esperando pacientemente detrás de mí. Y con esto terminamos estas 5 historias de terror vividas por repartidores que creyeron que estaban haciendo un trabajo simple y normal. Si estas experiencias te han perturbado, si te han hecho pensar 2 veces antes de aceptar ese pedido nocturno con propina demasiado generosa, entonces comparte este vídeo para advertir a otros. Y si trabajas como repartidor, mantente alerta. No todos los clientes son lo que parecen. No todas las direcciones llevan a lugares seguros. Y no todos los pedidos deberían ser aceptados, sin importar cuánto necesites el dinero. Suscríbete al canal Sombras Antiguas para más historias que te mantendrán despierto por las noches, cuestionando qué es real y qué no. Porque como has escuchado hoy, hay cosas ahí afuera que están esperando, hambrientas, en la oscuridad de la noche, esperando a que alguien toque su puerta.